¿Estamos todos? Francisco, ¿estás grabando? Sí, ¿no? Bien, bueno, vamos a... Sí. Mi nombre es Mariana Relli, yo soy parte, digamos, del grupo que está haciendo la coordinación de la red en este año y el próximo año, que somos integrantes del Nodo Río de la Plata, y quiero darles la bienvenida a todos y todas a esta cuarta jornada de preencuentros organizados por los diferentes nodos de la red de iberoamericana de investigación en políticas, conflictos y movimientos urbanos. A los 3 bloques de actividades que tenemos programados para hoy, los organizan los compañeros y las compañeras de México, y vamos a comenzar con el bloque que han denominado la espacialidad de las relaciones sociales en conflicto, la ciudad en disputa en el contexto capitalista contemporáneo. Lo va a moderar Aritz Tutor Antón, de la UAM Xochimilco, y nos van a compartir sus ponencias él, también Muna Macluf, de la UAM Iztapalapa, y Uriel Martínez Ramírez, de la UNAM. Así que bueno, tenemos además de este primer bloque, otros 2 bloques que van a ser seguidamente. El siguiente va a ser la financiarización y mercado inmobiliario de la ciudad y la transformación de las espacialidades urbanas. Y por último, gentrificación y turistificación, estudios comparativos entre ciudades españolas y latinoamericanas, la turistificación urbana y rural. O sea, como vemos, hoy tenemos una jornada con un montón de trabajos que nos van a estar compartiendo, de ponencias, de avances de sus estudios, de las resistencias, y va a ser seguramente muy enriquecedora para todos y todas los que formamos parte de la red y para el público que se acerca a la emisión de estas jornadas. Así que bueno, Aritz, te dejo el mando. Adiós. Pues muchísimas gracias, Mariana, por toda la organización. También agradecemos mucho esta ocasión desde el Nuevo México y desde nuestro eje en concreto, pues para poder participar y compartir entre nosotros las investigaciones que estamos llevando a cabo, y también pues con el resto de la red, Nodo y todas las personas que nos puedan estar siguiendo por Facebook. En principio, el programa era que empezara Muna, pero Muna tiene algunos problemas. No sé si... Muna, ¿me escuchas? Si no, mientras su conexión se restablece, puedo comenzar yo. Ya estoy. Muna, dime. ¿Escuchan? Sí, me cambié de navegador, parece que funciona. Va. No te vemos, pero si quieres, trata de compartir la presentación. Prendí cámara, no me ven, ¿verdad? No todavía. Bueno, ya estaban, veamos. Pero si quieres, a ver si esto... Sí, déjame ver si... Como no sé si ya saben, pero tendremos 20 minutos, entonces pues les avisaremos cuando falten 3 minutos para que se finalice, para que después sí tengamos también tiempo de debate, y si hay preguntas o cualquier cuestión. ¿Me escuchan ahí? Sí. ¿Y se ve la pantalla? No. ¿Aún no? A ver, Aún no. ya puse para compartir, a ver si Vale. ahora me dicen. Sí. ¿Sí? A ver. Dice que para compartir debo otorgar los permisos necesarios. No sé cuáles son. A ver, nuevamente voy a poner compartir. Francisco, habilita, dale el permiso, por favor. Seguro, denme un momento, ¿eh? Gracias. Yo igual no me veo, ¿verdad? En pantalla. Bueno. No. Ya está. A la gente que nos está viendo, dice que no se puede.
No sé, debo otorgar los permisos necesarios, no sé qué es. Miren, no sé si quieren que comience otra persona que pueda compartir por lo Sí. pronto y... Voy a intentar De tu navegador, podés fijarte en tu navegador si tenés bloqueados permisos de compartir pantalla. Vale. Si Listo, quieren Moria, voy viendo ¿puedes eso. tratar de nuevo? A ver, intento de nuevo. ¿Ahí se ve algo? No. No. Vaya. Pues, si quieren no sé, lo veo en mi navegador y si quiere comenzar alguien más, para no Pues voy a intentar atrasar. compartir entonces yo mi pantalla, a ver si puedo. ¿Ahí se ve? Sí. Genial. Bueno, pues sí pediré, pues Francisco, ¿me puedes decir cuando haya llegado a los 17 minutos para que vaya acabando? Claro que sí. Vale, muchísimas gracias. Bueno, yo voy a hablar de la investigación que estoy llevando a cabo, que es dentro de una estancia postdoctoral en la Universidad Autónoma Metropolitana de Xochimilco. Estoy investigando la justicia espacial y, pues, dentro de todo ese recorrido, pues estoy tratando de hacer también una síntesis de la justicia espacial desde América Latina, ¿no? Como tratar de situarlo, pues ya sabemos que las teorías viajan, pero también viajan con unas ciertas jerarquías. Entonces, tratar de alguna manera de situar el debate acá en el continente. Entonces, bueno, para empezar nada más, me gustaría como definir un poco a qué nos referimos cuando hablamos de justicia espacial, ¿no? Básicamente, partimos de la constatación de que el espacio social no es un hecho natural, es decir, que es producida tanto materialmente como simbólicamente, ¿no? Pensemos en las representaciones y en los imaginarios. Entonces, esa producción social del espacio que nos lleva a crear tanto pues, representaciones como especialidades o territorialidades, tiene que ver con una organización política del espacio, es decir, unas decisiones conscientes sobre el espacio, cómo se producen y funcionales al sistema económico en el que pues, está inmerso, ¿no? Bueno, sistema económico o en otras épocas, pues sistemas cosmológicos o culturales y religiosos. En este caso, pues el vector principal sería el económico. Por lo tanto, eso afecta, digamos, desde la dimensión de la materialidad, por un lado, a la provisión de infraestructuras y servicios, pensemos en una ciudad, ¿no? Pues diferentes barrios y también la planificación de ciudad que hay detrás. Y por otro lado también a los imaginarios, tanto territoriales, nacionales o urbanos, que son capaces de movilizar políticas públicas, afectos, estereotipos, también inversiones de dinero hacia determinadas zonas y que de alguna manera recrean en el territorio pues marcos mentales bajo los cuales pues experimentamos, interpretamos y también evaluamos esas condiciones sociales y espaciales. Entonces, en el momento en que constatamos, ¿no? Y tomamos conciencia de esa no naturalidad o de esa artificiosidad del espacio y de su producción, debemos plantearnos en un plano filosófico y moral, pero también político, si esa repartición, si esa producción es justa o injusta. Además de comprender o de interpretar la realidad, pues la apelación a la justicia también nos lleva a pensarlo en términos de transformación, ¿no? Ya Marx hace tiempo decía que los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo. Lo que ahora se trata es de transformarlo. Entonces, lo que a mí me interesa de la justicia espacial es justamente este horizonte, ¿no? Este horizonte de estamos en este momento, en esta
pues en este momento de distribución de clases y territorial de la sociedad. Sin embargo, podemos llegar a otro horizonte, ¿no? Entonces, realmente, el estudio de la justicia espacial comienza, en realidad, desde el estudio de las injusticias espaciales, ¿no? Pues ya hace tiempo, la sensación de justicia es una cosa muy etérea, uno no puede saber si está en una situación justa, sino que parte de las injusticias, ¿no? De una situación injusta, que es la que después nos llevará a pensar sobre cómo podemos remediar eso. Por lo tanto, en el momento en el que entrecruzamos la justicia y el espacio, y en este caso pues la ciencia geográfica, pues adquiere un carácter valorativo y pasamos a tratar la dimensión espacial de la justicia. Entonces, es una especie de herramienta de hermenéutica espacial que, además de eso, pues nos da como un horizonte, ¿no? El debate sobre la justicia espacial o el término que comienza a utilizarse tiene como dos grandes momentos y dos grandes polos. La primera, pues, en torno a los 70, cuando, pues, incluso David Harvey, ¿no?, habla de justicia territorial distributiva, también Gordon Peary desde la parte más anglosajona, en los 80 también en un ámbito más francófono, con Alain Renaud y Roger Brunet, que ya hablan de, en el 81, Renaud habla de clase socioespacial y Roger Brunet, ¿no?, en un diccionario que él edita, ya lo incluye en el 92. Después hay otro momento en el que, de nuevo, también tomando estos dos grandes polos, generalizando obviamente, hay una recuperación, ¿no?, tanto desde un ámbito más anglosajón, con el que Edward Soya, pues como también colofón a su trilogía, lo toma y lo edita, ¿no?, o sea, y lo publica en torno a finales de la primera década de los 2000 y lo dota de potencia y visibilidad, pero con, de nuevo, ¿no?, con su objeto predilecto, que es Los Ángeles. Y desde el Estado francés, pues Alain Musset y también la revista bilingüe, que comienza a editarse en el 2008, Justice Spatial Justice, también comienzan a volver a poner en el centro este concepto y este debate, ¿no? Sin embargo, no es el mismo, o sea, no son los únicos polos o los únicos centros de investigación que se hacen eco de la justicia espacial. Justamente en América Latina también hay, como vamos a ver, pero sí es, cuando pensamos en situar el debate no únicamente desde la posicionalidad geográfica o epistemológica, sino también pensar de dónde viene este concepto de justicia espacial, ¿no? Bueno, obviamente, como en toda ciencia y en todo el avance de la investigación social, pues la justicia espacial tiene hermanos, primos o gemelos con los que se emparenta, ¿no? Pues pensemos en la segregación socioespacial, en el capital espacial, pues en la estigmatización territorial, también lo que desde el efecto vecindario que hablan en Brasil, ¿no?, el efecto de lugar, tomando a Bourdieu, o ciudad justa, ciudad buena, incluso buen vivir, llevado a la escala más geográfica, pues son conceptos con los que dialoga y que tienen mucho en común, ¿no? Pero más allá de eso, lo que podemos pensar como justicia espacial, pues nace primeramente por el interés renovado por el espacio, por el giro espacial en los 80 y 70, y también por esa especie de multiplicación, ¿no?, de las demandas políticas diferenciadas, en el que pues comienzan a desplazar el foco de la tradicional justicia social, que también tiene un componente temporal muy fuerte, hacia otras justicias más concretas, ¿no? Pues pensemos en justicia ambiental, justicia climática, justicia racial o incluso justicia de género. Pues al abrir todas estas demandas, pues también el espacio aparece, ¿no? Sin embargo, en América Latina, pues ha tenido un desarrollo influenciado por estas grandes corrientes, pero también con una cierta producción endógena y desde la región, ¿no? Entonces,
aunque uno de los aspectos más originales y de la perspectiva latinoamericana acá es el entroncamiento que se produce con las luchas por la defensa del medio ambiente, como luego vamos a ver, también, obviamente, por los altos índices de concentración y población urbana, hacen que sea una problemática muy ligada a las ciudades, ¿no? Entonces, como para un breve síntesis de qué estamos hablando cuando hablamos de las ciudades o la ciudad latinoamericana, pues es primeramente pues, tratar de también por una cuestión de justicia, salir de esa definición totémica de la ciudad latinoamericana y pensar en eso, ¿no? En ciudades latinoamericanas con un contexto geográfico y temporal muy amplio, es muy diferente, incluso con ciudades dentro de ciudades, pues pensemos en el urbanismo insular, en los country en Argentina o en la cada vez mayor fragmentación de las ciudades, ¿no? Entonces, tratar de salir de esas definiciones más monolíticas y pensar justamente en que si hay una urbanización de la injusticia, ¿no? Pensemos, pues, cómo se urbaniza el clasismo, cómo se urbaniza o cómo se espacializa el machismo, cómo se espacializa la discriminación contra personas con diversidad funcional, etcétera, ¿no? Tenemos que pensar justamente cuáles son las injusticias de la espacialidad o de la espacialización, las injusticias de la urbanización en América Latina. Entonces, a pesar de que reconozcamos esa diversidad de contextos, sí que quizá hay algunos hechos más o menos como que podemos pensar que son compartidos en todo el continente, como por ejemplo eso, el veloz éxodo rural, que tuvo una intensidad velocidad muy grande de transferencia de población del campo a la ciudad, la metropolización, que constituye por una parte una macrocefalia y también por otra parte una primacía urbana muy fuerte dentro del sistema nacional de ciudades, con un área de movilidad, con un área de producción y de mercado de trabajo muy amplio que siempre está centrado hacia una ciudad. También se da pues, la famosa tesis de urbanización sin industrialización, en la que pues, la rápida urbanización no viene seguida por una pareja urbanización o desarrollo urbano. Entonces, pues lo que sucede es que damos paso a una tercerización muy fuerte y junto con eso, pues a una informalidad o una precariedad en el que las personas pues muchas veces se autoemplean o es un esquema familiar o incluso pues casi esclavista, ¿no? O sea, en el sentido de que no tienen un sueldo y además pues la plusvalía que se llevan los que les proveen de mercancías pues es muy alta. Entonces, se da eso justamente por el tema del auge del tercer sector. También una segregación muy fuerte que también tiene que ver con una falta de planeación y también justamente por un crecimiento descontrolado y no acorde con ritmos más institucionales o productivos. Más recientemente, la proliferación de nuevos objetos urbanos, pensemos en shoppings, en urbanizaciones privadas o cerradas, en hoteles, ¿no? Que también se dan en la región latinoamericana cuando, es decir, esos contrastes brutales, ¿no? Entre pues, un asentamiento más precario junto con unas torres acristaladas de no sé cuántos metros, ¿no? Y también la inseguridad, al menos yo aquí en México es lo que he percibido, que hay como una percepción de una inseguridad mucho mayor, ¿no? Entonces hay una cierta bunkerización de las personas, no solo los de la clase alta, sino también otras personas que no son adineradas, también hay como un cierto retraimiento, ¿no? También, ¿cómo se llama? Yo pongo ahora aquí una cita de Monsiváis, que me gusta mucho, ¿no? Que él habla sobre la violencia, sobre la inseguridad, y él dice que pues, llega un momento en que la ciudad, en el sentido de sensaciones, de libertad, es progresivamente de los otros y es cada vez más el otro y lo otro aquello que dejó de pertenecernos. Me parece una cita muy interesante justamente por eso, ¿no? Porque la ciudad siempre son nosotros, pero en este caso la ciudad que son los otros, ese otro ya es un otro amenazante y ya deja de pertenecernos, sea un vendedor ambulante,
sea alguien que nos cruza en la acera y que pues no nos sentimos seguros, lo que sea. Entonces, al final, lo que eso nos lleva es a relacionarnos con gente, con personas de nuestra misma clase o de nuestro mismo entorno social y ir a espacios cada vez más controlados, cerrados y, en cierta manera, no siempre y no en todos los espacios, pero un abandono del tradicional espacio público. Entonces, cuando pensamos en los orígenes de la justicia espacial en América Latina y retomando también lo que antes he dicho, que esa apelación a la justicia espacial no tiene por qué venir justamente con la palabra justicia espacial o con esa etiqueta, sino que puede aludir a muchos otros procesos y hacer que, pues, ¿no? Pues, por ejemplo, en América Latina, pues que los reclamos de lo que tradicionalmente se podría llamar justicia espacial no se hagan bajo este paraguas, pero sí tengan ese ánimo, ¿no? Es decir, que las luchas de diferentes organizaciones y activistas que tienen que enfrentar esas penurias cotidianas son las que de alguna manera llevan la batuta en torno a esta lucha, y aquí he puesto algunos, como por ejemplo, ¿no? Pues el Foro Nacional de Reforma Urbana, que hacía, por ejemplo, alusión al derecho a la ciudad, derecho a la ciudad, a la gestión democrática de la ciudad y también a la función social, pues una lucha que se desarrolla en los 70 y los 80 en Brasil y que finalmente tiene como incluso un cierto reflejo en algunos cambios legislativos, ¿no? Como en la Constitución del 88, en el Estatuto de la Ciudad o incluso en la creación del Ministerio de Ciudades, que tiene que ver, pues, ¿no? Como con una preocupación de unas problemáticas más o menos que podemos circunscribir a lo urbano, pero que también tiene que ver con la justicia espacial, igualmente con la producción social del hábitat, los paros cívicos en Colombia, pidiendo servicios urbanos, pues, como el transporte, y eso nos puede llevar a la lucha en contra de la supresión de algunas líneas de autobús en Los Ángeles, que es lo que toma Soya como base para su teorización. El movimiento urbano popular, por ejemplo, en México, ¿no? En torno al hábitat, la vivienda o el mejoramiento barrial o de las colonias. Y finalmente, pues la Carta de la Ciudad de México por el Derecho a la Ciudad, que también tiene una clara impronta de justicia espacial. Entonces, desde un punto de vista académico, o más académico, ¿en qué se ha centrado la investigación, ¿no? De justicia espacial en América Latina y desde América Latina? Pues hay el núcleo de estudios argentinos, que entre otros pues lo forman Carlos Salamanca, Francisco Astudillo, Javier Fedele, Julieta Barada, hay más personas también. Ellos toman como tres grandes temas, ¿no? O tres grandes ejes sobre los cuales se fundamenta esta investigación y que es interesante porque también refleja un poco pues como de alguna manera, pues la efervescencia o hacia dónde van las luchas y las preocupaciones sociales, ¿no? También. Por una parte, pues la alteridad. Pensemos, pues en América Latina tiene muchísimas comunidades, muchísimas identidades que no son, digamos, pues occidentales, eurocéntricas o que se ciñen a un patrón moderno, sino que vienen de antes y que pues se acoplan y se van, ¿no? Pues con esas relaciones de poder, de obediencia, resistencia, pero se van paralelos a esta línea de la historia. Entonces, pues esos principios que también en algunos lugares han tenido como efecto pues políticas del reconocimiento. Por otra parte, la naturaleza, que no es, siempre se dice, no es un ecologismo más de clase media, sino es un ecologismo de los pobres, desde la ecología política, desde la justicia ambiental, en contra de pues, proyectos extractivos, extractivistas, que lo que hacen es justamente hacer que las comunidades tengan que ponerse en alerta, ¿no? Como ponerse duros y preguntarse qué es eso de justicia espacial o qué es únicamente como defender nuestros derechos desde lo que están sufriendo, ¿no? No es desde una conceptualización de arriba abajo, sino de abajo arriba. Alex, perdón, 5 minutos. Sí. Muchas gracias, Francisco. Lo sufren de primera mano y por lo tanto, pues viene de abajo, ¿no? Igualmente con la gubernamentalidad que lo que hace es eso, ¿no? Pues las políticas territoriales y políticas públicas en torno a la construcción de lo que es la nación, pero también en torno a cómo tratar otras jurisdicciones como las indígenas, justicia indígena, también pues en diálogo con las otras dos, sobre todo con lo de la alteridad, ¿no? Entonces son
diálogos que desde la academia se han llevado en torno a la justicia espacial en América Latina y que son interesantes porque sí que son debates que se han engarzado con este concepto que no se han dado en otros lugares. También hay una cuestión muy interesante que es la del adjetivo espacial, ¿no? La justicia espacial, que en América Latina en algunos debates se ha puesto en duda y se ha tomado, es decir, ¿por qué espacial y no territorial? Justamente, ¿no? Pensando de nuevo en cómo muchísimas luchas apelan al territorio, no al espacio más abstracto, absoluto, sino al territorio más vivido, ¿no? Ciertamente, esta justicia territorial tiene también una tradición en la lengua inglesa. Pensemos que el propio Harvey hablaba de justicia territorial distributiva, pero en las lenguas romances o latinas tiene una tradición y un mayor significado, ¿no? Que yo he puesto como 3 así, que por una parte es como esa mirada sensible, es decir, el territorio tiene esa capacidad de poder pertenecer, de poder apropiarse, en el sentido de identidad, y por lo tanto, en cuanto hemos dicho antes que la justicia espacial o territorial tiene un ánimo valorativo, pues entra en contacto con sujetos vulnerables, entonces tiene que ser sensible a sujetos vulnerables y el territorio da como un marco mucho más sensible y vívido y vivido de eso, ¿no? Las comunidades, igual que hemos visto que en la alteridad, ¿no? Es uno de los ejes porque justamente por las comunidades originarias tienen territorios ancestrales e incluso muchas de ellas tienen una cosmogonía que se asocia a esa concepción de territorio y no tanto al espacio, ¿no? Y finalmente, pues desde un punto de vista semántico, también tiene mucha mayor densidad explicativa en torno a por ejemplo, pues Ivaldo Lima, que ha escrito mucho sobre eso, dice que tiene, pues, por ejemplo, en torno a unos elementos muy concretos, como por ejemplo límite, control, sujeto, autonomía, conciencia, es decir, que tiene una densidad mucho mayor. Y finalmente, y acabo, cuando, ¿no? Pues, ¿qué hacer, ¿no? Entonces, cuando pensamos en la justicia espacial en América Latina, pues de repente se me ha ocurrido que también podríamos no únicamente hablar de geografías de lo justo, o sea, también seguir con el concepto de justicia espacial, pero jugar con con este nombre desde una agenda propia, ¿no? Y también pensando, pues, por ejemplo, cómo podemos complementar la justicia territorial y espacial, puesto que no es una cuestión únicamente de forma, sino también como contenido. Y he tomado un ejemplo que es la lucha de las comunidades de Zacatepec en Puebla contra la amotilladora Bonafont, en la que, bueno, pues la amotilladora Bonafont lleva desde el 92 explotando a los acuíferos de la zona y paulatinamente, pues ya los pobladores, en muchas ocasiones, las comunidades de la zona los pueblos habían manifestado en contra de esta extracción de agua que consideraban excesiva, ¿no? Hay unos datos ahí que antes de la llegada de la embotelladora, pues podían sacar agua desde 25 metros, ahora tienen que sacarlo desde 40 metros. Hay una escasez de agua, no tienen tanta agua durante el día. Entonces, este año, en marzo, pues bloquearon la planta embotelladora y ahora, el 8 de agosto, tomaron la planta pues porque no había diálogo, ¿no? Entonces, ahora hay una lucha en contra de Bonafont y yo he pensado que quizás se puede, también como para el debate, combinar la injusticia territorial con la injusticia espacial. La injusticia espacial pensando en cómo en este caso este lugar o este espacio es provisor de insumos de agua para que además dañan esas tierras para ciudades lejanas, ¿no? Una injusticia espacial en términos más de nacional y también hay una injusticia territorial porque han ido a un territorio habitado, a un territorio apropiado, ¿no? Es decir, a una comunidad que vive ahí mucho tiempo y están teniendo una relación de despojo, ¿no? De extractivismo de unos recursos naturales que daña a la comunidad en cuanto territorio y al territorio en cuanto comunidad, ¿no? Entonces, quizá he pensado que quizás se pueden como combinar estas dos aproximaciones y darle más complejidad o al menos complejizar un poco pues estas geografías de lo justo. Y ya está. Hasta ahí. Muchas gracias, Aritz.
No, muchas gracias a ti, Francisco, por avisarme. Ahora pasaríamos con Muna. No sé si Muna ya has podido más o menos arreglarlo. Vamos a ver. Va. Ustedes no me ven, ¿verdad? No. Ok. Estoy intentando compartir pantalla. Cambié de navegador y vamos a ver si yo me veo, pero supongo que aparecerá en algún momento porque no me avisa que no se pueda compartir. ¿Se ve ahí algo? Sí, te vemos a ti. Nada más a mí. Nada más a ti. Pero es un primer paso. Voy a quitar mi pantalla, sí, es un primer paso. A toda la gente que nos está viendo, que disculpen estas cuestiones, pero a ver, vamos a ver, parece que aquí viene. ¿Cierto? ¿Lo ven? Yo ya veo que estoy compartiendo pantalla, ¿sí? Yo no lo veo. ¿No? Pero sí, ahora. Ah, no. Ahora, ¿sí? ¿Sí? ¿Se ve ahí mi diapositiva? Sí, lo que pasa que... sí, ya está, perfecto, ahora sí. Perfecto, ¿Sí? perfecto. Ah, qué bien. Muy bien, pues muchísimas gracias. Voy a dar comienzo. Les pido también avisarme, aunque voy a tener aquí mi cronómetro. Es un gusto presentar algo de mi trabajo en este preencuentro de la Red Iberoamericana en conflictos, políticas, movimientos urbanos, si no erro en el nombre completo de la red, como parte del Nodo México y de esta primera mesa sobre la espacialidad de las relaciones en conflicto. Mi nombre es Muna Makhlouf de la Garza, yo soy becaria postdoctoral del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología en la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad de Iztapalapa, parte del Departamento de Antropología, y voy a presentar, titulé mi presentación de esta manera, el papel de la memoria en procesos de resistencia vecinal a planes urbanísticos en el marco del urbanismo neoliberal. Voy a intentar ir rápido. Algunas de estas cosas ya fueron también presentadas como parte del segundo coloquio de la Red Iberoamericana de Conflictos Urbanos, y voy a hacer, digamos, como unos antecedentes de investigación de manera que se pueda entender precisamente estas cuestiones de la memoria a las que me voy a enfocar en la última parte sobre todo, y que son las de mi última investigación postdoctoral. Entonces, bueno, como un marco muy general, pensando en la crítica a la ciudad capitalista en general y neoliberal en particular, pensemos en la Ciudad de México como parte, digamos, de las políticas neoliberales. Desde hace ya, pues, varias décadas, más de 20 años, podríamos hablar 30, digamos, pero con mucho más claridad hace unos 20 años, con una flexibilidad de los usos de suelo, con estas diferentes formas de las asociaciones público-privadas, son cosas que se conocen en todas las ciudades prácticamente ya, digamos, o bueno, que estén insertas en estas lógicas, y con una serie de mecanismos que van tomando formas y nombres distintos, pero que se parecen precisamente en flexibilizar estos usos del suelo. Entonces, en la Ciudad de México se ha hablado de áreas de gestión estratégica, polígonos de actuación como esta delimitación para demarcar, digamos, zonas que puedan ser afectadas por ciertos tipos de megaproyectos o de mecanismos, sistema de transferencia de potencialidades, que por supuesto no voy a poder comentar, pero bueno, y precisamente megaproyectos urbanísticos. Yo en una estancia postdoctoral anterior en la Universidad Nacional Autónoma de México me dediqué precisamente a ver las zonas o las zonas de desarrollo económico y social. Aquí pongo otra que es los sistemas de actuación por cooperación, en fin, pero como nos queda poquito tiempo para la presentación, pues precisamente me dediqué a hablar de uno de estos procesos, uno de estos megaproyectos, que son las zonas de desarrollo económico y social. Aquí pongo un poco la definición oficial, que no quiero necesariamente que la lean, pero remarque, sí, dime. Perdón, ¿estás pasando las diapositivas? Sí, las estoy pasando. ¿No se ven? No, se ha quedado congelado en el título. Vaya. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver si dejo de compartir y comparto de nuevo. Ahí sí. ¿Aquí?
Sí, ahí estamos viendo la Ciudad de México y las políticas neoliberales. Sí, sí, y me dicen, a ver, voy a ampliar la pantalla y me dicen si lo ven. ¿Se ve ampliada? No todavía, pero vamos a ver, supongo que tiene un Vamos a cierto ver. retraso. Hoy, bueno, ok. Me dice si se amplía, porque si no la voy a ir pasando yo a mano, digamos. Es decir, aunque vean toda, aunque no sea en pantalla completa. Pues sí, no, seguimos Mejor, viendo ¿verdad? la... Ok. O sea, Sí, si no sí, ven si la quieres que... pantalla completa. Vale. Sí, no vemos la pantalla completa. Estoy Vale, te intentando dejo. salir ahora. Aquí no pasaron, ¿no se ve la siguiente? No. No. Ok, ya está. Entonces vamos a ver. Y si pongo esto aquí, ¿se ve la siguiente? Sí, ¿Aquí? sí, Aquí sí, sí. sí, Vale. sí, sí. Ok, bueno. Les pongo aquí la definición, una de las definiciones oficiales, y nada más recalcando, sin querer que lo lean completo, pero recalcando alguna de estas palabras que forman parte de la retórica del planeamiento estratégico o planeación estratégica, que es el nombre que se le da, digamos, al urbanismo neoliberal, proyectos estratégicos, vocaciones productivas, asociaciones estratégicas, estamos hablando de asociaciones público-privadas, y para una competitividad social y territorial. Las SODES intentaban, bueno, hacer modificaciones, digamos, en los territorios, digamos, afectados con distintas cuestiones. Ahora les explico en particular lo que tiene que ver, lo que yo vi para las SODES llamada Ciudad de la Salud, que es la SODES que se planteó para Tlalpan, que es la alcaldía, esta alcaldía que está al sur, ya limítrofe con el estado de Morelos. No sé si se alcanza a ver que yo estoy aquí señalándolo. Y bueno, SODES Ciudad de la Salud, les tengo que decir que había 5 SODES planteadas para la Ciudad de México. Ciudad de la Salud es la planteada para Tlalpan. Hay que decir que de las 5 SODES se echaron a andar 4 y parcialmente una se llevó a cabo y las otras 3 no se llevaron a cabo gracias en gran medida a la resistencia vecinal. Eso es algo que quiero destacar y mucho más para los temas que nos convocan en este preencuentro. Entonces, bueno, esto se planteó en diciembre del 2013, aquí están reunidos el entonces gobernador de la ciudad de ese momento, los planos promocionales se planteaban 208 hectáreas y que se iban a transformar con cuestiones de vialidad, y vamos a hablar también de por qué Ciudad de la Salud, pero les quiero contar un poco más que estos proyectos de las ODES, pues intentaban también como hacer un ensamblaje, digamos, de megaproyectos. Aquí pueden ver arriba en azul Ciudad del Futuro, que era una especie como de Smart City que se pretendía hacer en la zona colindante de la alcaldía de Coyoacán. Están divididas por el anillo periférico que estoy señalando aquí, espero que se pueda ver, y esta es la zona delimitada para Ciudad de la Salud. Voy a ir haciendo ciertos referentes, hablando de antecedentes, para que se entienda un poco el contexto y tenga sentido, sobre todo para quien no conoce la Ciudad de México y en particular esta parte. Yo quiero decir también que esta zona que estamos viendo aquí es una zona de pedregales, es decir, de zonas cubiertas por la lava, por la erupción del volcán, sucesivas erupciones del volcán Xitle hacia el 200 después de Cristo, más o menos, pero quiero que vean el paisaje de Malpaís, como se llama en algunos lugares, que es en esta zona. Y tengo que decir que esta ciudad fue profundamente transformada a partir de las Olimpiadas de 1968, se abrieron grandes vías como precisamente el anillo periférico, se hizo la Villa Olímpica y también se dio como la urbanización de asentamientos que ya se habían, asentamientos irregulares que ya estaban hechos sobre la piedra, se dotaron de algunos servicios. Aquí estamos viendo a la colonia Carrasco o Isidro Favela, que es de las que hablaremos más adelante, un poco para que también vean. Y esto tiene relación, yo también he investigado otras ciudades como Barcelona, precisamente, que es como uno de los paradigmas de la urbanización neoliberal a golpe de mega eventos, y Río de Janeiro, que también tomó precisamente el modelo de Barcelona, pero la Ciudad de México, varios años antes, también tuvo esta gran transformación y precisamente al sur de esta ciudad. Nos regresamos a la idea de Ciudad de la Salud. ¿Por qué Ciudad de la Salud? Porque la alcaldía de Tlalpan tiene una zona de hospitales públicos federales de carácter federal, de especialidades,
pues que lo dotan, a donde llega población de toda la República Mexicana y que precisamente le dan pues un carácter y pues unas dinámicas espaciales muy peculiares por toda la población flotante que llega a estos lugares, los familiares de los enfermos, por los residentes médicos, por los médicos, las médicas, enfermeros, en fin, que llegan a estos lugares. Pensemos un poco, y es lo que retoman para hacer este proyecto de SODES Ciudad de la Salud. Un poco para que se piense en esa vocación productiva o vocación como lo llaman en el propio megaproyecto. Hay que decir que el actor privado más importante de este proyecto es un complejo hospitalario que se instaló en esa zona a principios de los 80, que se llama Médica Sur. Es una empresa hospitalaria muy cara, digamos, es un hospital muy caro, que cotiza en la bolsa, que tiene, digamos, bueno, facturaciones millonarias anuales y que tiene intereses de ampliación de su complejo hospitalario original sobre terrenos aledaños. Y ahora les voy a ir contando un poco, lo vamos a llevar precisamente al espacio porque estamos hablando de cuestiones espaciales. Este proyecto, bueno, ellos a través de varias artimañas se quedaron con el terreno aledaño que tiene una salida además a este anillo periférico que ya vimos en las fotografías anteriores. Y aquí pongo un poco de estas ansias de expansión sobre este terreno con un desarrollo habitacional. Son edificios de 21 pisos, 7 edificios, en fin, bueno, para que vean más o menos cómo este actor poderoso también, porque ya ha ido comprando varios terrenos en las inmediaciones. Y aquí este es el área afectada por Ciudad de la Salud. Yo intervine esta fotografía satelital para que se vea cuáles son las áreas, digamos, como que iban sobre todo como a tener esta incidencia de construcción. Este es el complejo hospitalario actual de Médica Sur. Esto es todo el terreno de su ampliación que está previsto para eso, y esto, que es mucho más pequeñito, es el que iban a hacer para clínicas de obesidad infantil y de diabetes, que iban a ser los proyectos como de la asociación público-privada del gobierno de la Ciudad de México con Médica Sur, ¿sí? Entonces, para que se vea un poco en el espacio. Por supuesto, no rápidamente hubo las manifestaciones de resistencia por parte de los diferentes barrios y colonias que están aledaños, digamos, sobre todo a Médica Sur, y que estaban afectados por este proceso, porque realmente no había ninguna claridad sobre cómo iba a beneficiar como a los pobladores de esta demarcación. Y se veía ya que iba a haber, digamos, precisamente como dice aquí, negocios privados con recursos públicos. Entonces había un bloque vecinal, digamos, informado, que también opuso una resistencia muy interesante y que sobre todo se articuló en el Frente Ciudadano contra SODES y la Asociación Civil en Defensa de la Teoría de la Guerra. Aquí quiero decir que en esta zona, Médica Sur colinda con una colonia de clase media, es un poco mezclada, pero sobre todo es clase media, media alta en algunas zonas, con colonias populares como Pueblo Quieto, Cantera Puente de Piedra, Isidro Favela, todas estas partes que fueron en otros momentos, digamos, mediados del siglo XX, que comenzaron como estos asentamientos irregulares sobre Muna. Parece que hemos dejado de escuchar a Muna. Muna, no te escuchamos.
Parece que Muna salió. Pues vamos a esperar un poco a ver si estaba a la mitad de la presentación, a ver si puede volver a conectarse. Y si no, Uriel, ¿tú estarías ya preparado para hacer la presentación? Hola, sí, sin problema. No hay problema. ¿Sí? Vale, Sí. vamos a esperar un poco. A ver si no sé si ha sido algún tipo de problema pues particular o ya general, ha habido una caída de luz, no sé. Pues Uriel, si quieres, comienza tú y después retomamos con Muna en el momento en que lo dejó, porque veo que ni siquiera le llegan los mensajes. Entonces, yo creo que no va a poder. Sí, me indican, si no, comparto de una vez. Sí, bien. Pues yo creo que sí, porque pues no hay comunicación por parte de Muna. Voy a intentar llamarla ahora. Entonces, si quieres, Okay. Uriel, comienza y yo te voy avisando cuando falten 20 minutos. De acuerdo. ¿Va? Ok, complicado. ¿Ahí se ve? No todavía, pero no sé si quizá... A ver si... ¿Y? Me estáis poniendo difícil esta labor de coordinación esta vez, ¿eh? Sí, perfectamente se ve, si quieres... Sí, ha estado bastante complicado, pero a ver si... No, si quieres ampliarlo y a ver si pasan las diapositivas. Sí, eso es lo que estoy viendo, porque no sé si... Es que ahora se ve pantalla completa. Y mira, Muna ha vuelto a entrar. Ok, no, sí, sin problema, sí. Sí puedo continuar porque me parece que estaba a la mitad, entonces... Sí, Muna, ¿nos escuchas? Bueno, así Uriel, sabemos que estás atento y no puedes hacer nada más que Yo estar estoy aquí listo aquí al 100%. Muna, sí, Muna, ¿Me hola. escuchan? Sí. Sí, Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, hola. Ok. Sí, ahora sí. ¿Dónde nos quedamos? Porque yo seguía y seguía. Nos quedamos en esa foto satelital, si mal no recuerdo. En la foto satelital en la que nos enseñas lo que abarcaba realmente y dónde iban como las clínicas infantiles. Bien, pues nos quedamos mucho más atrás, yo iba mucho más adelante, ok. Lo siento, y también por la gente que nos está viendo en transmisión, porque es complicado. Pero bueno, y gracias también por la paciencia. Retomamos, tenemos tiempo para retomar desde donde nos quedamos, me voy más rápido, cuéntenme. Sí. No, ¿sí? Tienes todavía 10 minutos. Ok, perfecto. Bueno, y también porque somos un poquito menos, ¿verdad? Sí, okay. Porque lo que pasa que eso, a ver, Sí, ahora, okay. bien, A ver, se te ve. ¿Se está viendo? Se ve la presentación. ¿Sí? Sí, se está viendo, sí. ¿Están viendo Resistencia contra Ciudad de la Salud? Correcto. Bien, bueno, pues retomo lo que estaba comentando porque bastante más avanzada y no sabía que se había quedado todo ahí. Bueno, gracias por la oportunidad de reanudar. Yo les comentaba que no sé si se alcanzó a escuchar como la configuración de las diferentes colonias, la Teoría Loguerra de clase media y Pueblo Quieto, Cantera Puente de Piedra, Isidro Favela,
que se constituyeron como asentamientos informales sobre la piedra, sobre el Pedregal. Eso espero que se haya escuchado, y hay que decir que hubo voy rápido, una resistencia muy importante contra Ciudad de la Salud, que sobre todo se articuló en el Frente Ciudadano contra SODES y en la Asociación Civil en Defensa de la Torielo Guerra. Precisamente, bueno, la Asociación Civil, esta es en particular de la colonia de clase media que les contaba, y Frente Ciudadano aglutinó tanto a las personas de esta asociación civil como de otras colonias del Pedregal, que ya les he comentado. Era un bloque bastante informado, donde ya, y pues cuestionador sobre el proyecto, intuyendo desde el principio que se trataba más de negocios privados con recurso público, como dice aquí en una de las pancartas, en uno de los mítines que se hicieron, un cuestionamiento frontal a las autoridades, que además pues nunca fueron como muy explicativas sobre lo que realmente iba a implicar para estas poblaciones. Aquí un poco de las publicaciones que se dieron en su momento, cuestionando la vocación de Ciudad de la Salud, si no tenía que ver más con estos afanes de mercantilización de la ciudad, en fin. Y bueno, pasando muy rápido en esto, lo que también les comentaba, ahora que se cortó la comunicación, es que finalmente el proyecto SODES Ciudad de la Salud fue desestimado hacia 2015. Hubo una serie de factores para que eso sucediera, pero la resistencia vecinal, y como los propios funcionarios, tanto de la alcaldía como del gobierno de la ciudad, algunos de ellos reconocen, pues la resistencia vecinal pues fue un factor muy importante, un elemento central para esta suspensión. Pero siguieron estos actores vecinales activos en otras configuraciones, aunque ya no con el megaproyecto, que si da tiempo hablaré de eso, y yo creo que ya no vamos a tener, pero lo que sí tengo que decir es que como parte de la resistencia a Ciudad de la Salud, se dieron una serie de proyectos de memoria colectiva, justamente en estos barrios afectados, a lo cual es a lo que me quiero referir puntualmente, y como ya anoté en algunas cosas en el segundo coloquio de la Red Iberoamericana de Conflictos Urbanos, que se dio precisamente hace un año. Entonces ahí ya comenté algunas cosas, y voy a hablar ahora pues de estas cuestiones sobre la memoria, ¿no? Aquí retomo muy rápidamente algunos de los conceptos, retomo por supuesto de diversas autoras y autores que hablan sobre la memoria colectiva, de los cuales no puedo mencionar a todos, pero quiero recalcar algunas cuestiones importantes sobre este concepto. Hablar de la memoria como una construcción social y anclada no solo al tiempo, como un relato del pasado, sino también especialmente al espacio. Es un proceso dinámico en este sentido de ser una construcción, es una forma de dar sentido al pasado. Aquí retomo precisamente, me interesa mucho cómo este anclaje entre memoria y espacio, hablar de las transformaciones de un lugar, y cómo eso también va dando una toma de posición identitaria de un grupo que permite hacer una proyección a futuro, y en ese sentido también convertirse en un factor de transformación y lucha. ¿Quiénes somos? ¿Dónde estamos? ¿Cómo ha cambiado nuestro lugar? Y en ese sentido, ¿qué queremos para nuestro lugar de vida, digamos, ¿no? Hay una memoria que se activa precisamente en este caso en particular para la resistencia a planes urbanísticos. Entonces, como les decía, hubo 3 proyectos de recuperación de memoria histórica, de memoria colectiva, en estos barrios que estuvieron afectados por SODES Ciudad de la Salud. Aquí les presento uno de ellos, que fue Pueblo Quieto, que hay que decir, Pueblo Quieto es el vecino. La colonia popular es vecina al complejo hospitalario de Médica Sur, y pues que es muy interesante además que un espacio como este, como dice, un espacio que se hizo a sí mismo, como decía, pues es que esto creo que ya no se escuchó, pero hablaba de cómo estos barrios que se hicieron sobre el Pedregal fueron a partir de los trabajadores migrados. Como unos 5 minutos. Sí. ¿Cuánto? ¿2? 5 minutos. 5 minutos, ok, perfecto. Precisamente como estos barrios hechos sobre el Pedregal, una parte, las colonias populares,
fueron asentamientos informales de estos trabajadores en la extracción lítica del Pedregal y cómo fueron asentándose a lo largo de varias décadas. Entonces piensen en colonias o barrios que se hicieron precisamente pues a punta del golpe de la piedra, literalmente, ¿no? Urbanizaciones que se hicieron precisamente con este trabajo colectivo y que también ahora son, por ser colonias populares, son terrenos baratos que, digamos, se pueden comprar por poco y después vender por mucho con proyectos inmobiliarios. Piensen un poco como en estas cuestiones. Aquí hay algunas fotos de este proyecto. Citlali Esparza González, aquí ven que fue la coordinadora, y ella es una antropóloga y activista urbana que tiene varios, ya casi 30 años de vivir en esta demarcación, en la alcaldía de Tlalpan, y que ella, como parte de cuando le invitan a participar como el Frente Ciudadano contra SODES, ella se plantea que sería interesante, pues, aportar, digamos, también desde su trabajo antropológico y cosas que ya había probado en otras demarcaciones, la cuestión de la reconstrucción de la memoria histórica. Y es interesante porque en lugares como Pueblo Quieto no había ningún registro histórico, ¿no? Sobre todo piensen, pues, este tipo de lugares que fueron asentamientos informales, pues, no había hasta este libro, digamos, pues un registro realmente como de esta memoria de cómo se conformó el lugar. Los otros dos proyectos son la colonia José Torielo Guerra, en defensa de un barrio centenario. Como les decía, este no fue un asentamiento informal, fue una lotificación que se hizo, si mal no recuerdo ahora, a finales del siglo XIX, principios del XX, digamos que se conformó como una colonia de clase media, aunque después se fue diversificando socioeconómicamente, pero digamos que esa es su configuración un poco más general, y que esta colonia es la que también dio pie a la asociación civil que hoy sigue en activo en defensa de la Torielo Guerra, precisamente, y fue un proyecto también, fue un libro también coordinado por Citlali. En el caso de Pueblo Quieto, para detonar los procesos de memoria fue necesario recurrir a la cartografía participativa, y en el caso de la colonia Torielo Guerra ya había, digamos, un núcleo de vecinos muy interesados por conocer más de la historia de su colonia y, digamos, no fueron necesarios la cartografía, pero sí hubo un uso de mapas, una investigación archivística, en fin. Y el proyecto autogestivo Memoria y Territorio, que habla de la memoria histórica de los barrios Isidro Favela, Cantera de Puente de Piedra y Pueblo Quieto, entre otros, de las colonias, pero sobre todo estos, fue detonado, digamos, por inspiración o por influencia de estos dos primeros. Fue el tercero y último, y fue llevado a cabo, digamos, también de manera con reuniones, digamos, ¿no?, de recuperación de la memoria, pero llevado sobre todo a cabo por estudiantes, o organizado sobre todo y sistematizado por estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que es precisamente vecina de este barrio de la Isidro Favela, dentro de este Pedregal de Tlalpan. Entonces, bueno, ya voy a ir cerrando. Nada más quiero comentar, pues bueno, que es como recalcar como la importancia que tiene esta cuestión de hacerse la pregunta de quiénes fuimos, quiénes somos en el presente, y sobre todo, como digo, para colonias que están ahora bajo la mira de megaproyectos urbanos, que uno de sus intenciones medulares, pues precisamente, pues es esta cuestión de la mercantilización del suelo. Y hablando, como les decía, aquí ya para terminar les presento una foto de un espectáculo cuando se celebraron los 50 y 75 años de la colonia Isidro Favela, 50 años de su urbanización. Esta fue en el 2018, justamente con las Olimpiadas, pero 75 de su fundación. Entonces, bueno, pensemos justamente cómo hay un intento muy importante de revalorización, lógica neoliberal que ya está totalmente instalada en los gobiernos locales, pues, y no es casualidad que sea en estas zonas, digamos, de colonias populares, donde, como decía, se puede comprar barato el terreno, y terrenos además
que se hicieron ciudad gracias a el trabajo colectivo, y digamos, ¿no? Y completamente desde abajo, porque sí estamos hablando de las, pues, como de los sectores que llegaron en condiciones, pues, muy precarias laboralmente, de vivienda no se diga, ¿no? Hicieron, como decía, sus casas a punta de pala y pico, y que ahora, pues, están siendo terrenos muy rentables, como en este sentido, para el capital. Creo que he agotado mi tiempo, lo voy a dejar aquí, y cualquier cosa nos vemos más para el intercambio. Pues muchísimas gracias, Muna. Sí, te has ajustado al tiempo perfectamente. Muy interesante los FODES. Y seguro que después tenemos pues ocasión como de comentarlo, ¿no? Entre todos. Entonces, ahora sí, Uriel, si quieres. Voy a presentar a ver si no hay. Sí, no, antes sí se veía perfectamente. A ver, ahí. Ahí sí. Grande. Ahí parece que se ve. Sí, se ve. Bueno, Me pasa una diapositiva, a ver si... Yo creo que sí. Sí, ¿no? Sí, perfectamente. Bueno, yo no los veo. Nada más veo la pantalla de la presentación. Vale. Bueno, pues doy comienzo. Bueno, en primer lugar, pues agradecer la oportunidad que me brinda para poder presentar, digamos, si bien es cierto que forma parte de una investigación que estoy realizando en el doctorado en Ciencias Políticas en la UNAM, pues en realidad, bueno, me gustaría como iniciar a plantear algunos de los elementos que considero bastante importantes para entender qué es lo que está ocurriendo en la ciudad y cómo es que se reproduce toda esta lógica del urbanismo neoliberal, pero también cómo es que se ha buscado hacer frente, ¿no? Entonces, digamos, una de las ventajas que tengo por ser de los últimos es que justamente puedo retomar los elementos y creo que encontramos como muchos puntos en común, ¿no? Entonces, bueno, lo que voy a presentar son los repertorios de protesta en cuanto a los desalojos de vivienda en la Ciudad de México. En realidad el título es bastante ambicioso porque me voy a centrar en uno muy particular que tiene que ver con el punto de la movilización legal, ¿no? Cómo se ha buscado frenar a partir del uso del derecho. Entonces, ese es como uno del abordaje que voy a presentar. Entonces, a ver si ahí se ve que le cambié. De acuerdo. Sí, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, espero que sí. Bueno, en primer lugar retomo los elementos que plantea Muna de cómo es que ha incidido esta política neoliberal a partir de diversos instrumentos para configurar lo que es pues, una ciudad totalmente desigual y que incluso podría ser la evidencia de una injusticia espacial, y en estos términos, pues digamos, entendida la ciudad como un negocio que se reproduce y que busca satisfacer las necesidades del capital, pues en este sentido la vivienda ha funcionado como, o ha empezado a mercantilizarse, ¿no? Y digamos, en este entendido, pues cada vez existen menos posibilidades de poder acceder a ella. El desalojo en estos términos, si bien es cierto que es un concepto que tiene una connotación jurídica muy importante, sí podríamos identificar que es una forma de vulneración al derecho a la vivienda, e incluso podríamos decir que es una de las más fuertes, ¿no? Porque, o yo lo entiendo así, como parte de un proceso, ¿no? Que se encuentra vinculado al momento en que tú accedes a una vivienda, a cuáles son las condiciones de habitabilidad que ésta te permite, y esta idea que me parece bastante interesante del miedo o de la incertidumbre que te genera la permanencia en ella, ¿no? Y que Raquel Rolnick ha denominado como la transitoriedad permanente. Entonces, en este sentido, yo considero que el desalojo, si bien es cierto que es un acto que se ejecuta y que desplaza a las personas, pues es un proceso que incluso podría decir que es continuo, ¿no? Digamos, una vez que las personas son desalojadas, pues en realidad tienen que volver a acceder a la vivienda, probablemente, en la mayoría de sus casos ven en detrimento sus condiciones de habitabilidad, ¿no? Digamos, por la capacidad de pago o por las diversas razones por las que fueron desalojados, y posteriormente, pues otra vez viene esta incertidumbre si va a volver, de si uno va a poder permanecer o no. El desalojo como tal, en realidad, pues creo que ha sido invisibilizado como una problemática social porque se considera como un proceso judicial.
Si bien es cierto que diversas teorías la han retomado, como la gentrificación, que digamos me parece que es donde más ha avanzado el concepto, pues en realidad pareciera que se encuentra justificado en el tanto que es como una consecuencia jurídica al incumplimiento de una norma, ¿no? Entonces, digamos, pareciera que es como una verdad que no debería cuestionarse, ¿no? Y cuando se cuestiona, parece que se atenta siempre al derecho a la propiedad privada, que digamos, ese es como uno de los elementos que es muy recurrente cuando se habla de la defensa o en contra de los desalojos. Bueno, se está vulnerando el derecho a la propiedad privada, ¿no? Se está vulnerando los derechos del propietario. En este sentido, bueno, si bien es cierto que sí habría que diferenciar que hay desalojos que se ejecutan, digamos, por ocupaciones que son, digamos, ilegales, pues hay muchos desalojos que en realidad son extrajudiciales, ¿no? En este sentido, pues existen muchas irregularidades en el proceso que me parece que son muy vastas, desde que hay falsas notificaciones, incluso desde que falsas notificaciones, actuarios que no son actuarios, falsificación de firmas, dueños que aparecen y que no son dueños de los inmuebles, pero que fingen serlo. Digamos, existen bastantes irregularidades dentro del proceso, pero además, digamos, cuando se ocurren bajo este contexto legal, digamos, ya son en sí mismos desiguales, pues hay muchos que no surgen de sentencias judiciales, ¿no? Digamos, esto era para contextualizar un poco por dónde quiero ahondar. Esto pues voy a hacer como muy breve para poderlo sintetizar. En realidad, si bien es cierto que las organizaciones sociales e incluso los vecinos pues se han valido de diferentes repertorios de protesta y de organización y de acción colectiva, a mí me gustaría centrarme en este que me parece que ha empezado a tomar mayor fuerza dentro de las organizaciones sociales y que digamos que es importante retomarlo porque creo que está siendo como un elemento que probablemente otorgue, digamos, respuestas a cómo frenar estos procesos, ¿no? Entonces, la movilización legal entendida como el uso táctico que hacen las organizaciones y los movimientos sociales de la ley para poder defender causas sociales, ¿no? Y esto lo podemos identificar por lo menos en dos elementos. Uno que tiene que ver con el impulso a reformas institucionales, que más adelante veremos cómo aquí se ha buscado incidir en el Código Civil, pero también en la construcción de una ley inclinaria. Y la segunda, por la apropiación por parte de la sociedad civil de un lenguaje de derechos, ¿no? Que digamos, ese es como uno de los más evidentes. A partir de una revisión que he hecho, digamos, de la literatura respecto a la movilización legal, me parece bastante importante establecer esta distinción. Bueno, si bien es cierto que la movilización legal parte de abajo hacia arriba comúnmente, también hay evidencias de que puede ocurrir de arriba hacia abajo, ¿no? Es decir, cómo los jueces toman estas decisiones y cuál es la influencia sobre estas en la política y el cambio social. En realidad, para el caso de la Ciudad de México, yo no identifico estos elementos y sí identifico un uso de la movilización legal desde las organizaciones sociales, ¿no? Y que nos ayudaría a responder, bueno, ¿por qué los actores individuales y en grupo recurren a los tribunales o otras instancias jurídicas en busca de sus objetivos y qué sucede cuando lo hacen, ¿no? Aquí me parece importante hacer como la acotación que si bien es cierto que esta es una forma de repertorio de acción colectiva que busca justamente frenar los desalojos, pues en realidad también es importante no considerarlo, o como bien diría Ligia Tavera, pues como esta oposición que siempre se establece de mecanismos por parte de canales establecidos versus los que se encuentran fuera del sistema, ¿no? Sino que en realidad creo que se complementan de manera muy, muy importante. No sé si está cambiando. Aunque, digamos, dentro de investigación probablemente no sea uno de los casos que estoy trabajando, por tanto no lo conozco a detalle particularmente lo que ocurrió, sí me parece importante identificar este caso porque mantiene muchos de los elementos que justamente hacen voltear a ver por qué la movilización legal puede convertirse en una estrategia importante, ¿no? Pero también los mismos riesgos que esto implicaría. Digamos, el edificio Trevi es un edificio que se encuentra bueno, digamos, el edificio Trevi es un edificio que se encuentra en un costado de la Alameda Central,
que tiene el nombre de Trevi porque en la parte baja hay un comercio o una cafetería que tiene como nombre el Trevi, y que es bastante interesante en tanto, digamos, el proceso que han llevado y, digamos, la conclusión de lo que podría ser el proceso. En primer lugar, era un edificio que estaba habitado que se rentaba, mejor dicho, y este edificio, digamos, un día recibe la notificación de que tiene que desalojarlo porque lo van a vender, y una de las protecciones jurídicas que se incluye dentro para los inquilinos es esto que se conoce como el derecho al tanto, ¿no? Que, digamos, en términos generales lo que ellos les proponían es, bueno, pues si no quieren ser desalojados, compren el edificio, pero comprar el edificio implicaba que lo compraran completo, no se podría comprar por partes, o sea, digamos, los departamentos, y estábamos hablando cerca de $4 millones, ¿no? 80 millones de pesos. Entonces, en este sentido, bueno, ellos emprendieron como una lucha jurídica, que, digamos, tiene una conclusión en que desisten a partir de que llegan a una mediación. Entonces, ¿cuáles son los elementos que me parecen importantes? Que muchas veces la movilización legal llega a individualizar los casos, ¿no? En este caso probablemente se articularon y lograron a partir de la organización social luchar en contra de este desalojo, pero lo que sí se veía era una exclusión jurídica, es decir, muchas de las personas que están desalojadas no tienen estos conocimientos y tienen que acudir a un abogado, y entonces ahí existe como una mediación, digamos, que es bastante importante, pero al mismo tiempo, pues digamos, cuando se apela a ese mecanismo, pues también hay que tener los recursos económicos para poderlo sostener por mucho tiempo, ¿no? Entonces, digamos, hay una exclusión para poder hacer uso de la movilización legal, y en este caso dejaba en evidencia, pues, la nula protección jurídica que tenían los inquilinos, ¿no? La única protección que tenían es, bueno, si tú no te quieres ir, pues compra el edificio, ¿no? Digamos, eso es lo único que se podía hacer, y, digamos, bueno, en estos términos, pues, al final llegaron a una mediación y se les indemnizó, y esto, pues, en el contexto de la pandemia, ¿no? Que, digamos, también fue como bastante controversial. No sé por qué no le puedo cambiar. Digamos, aunado a esto, y digamos, es un poco de la propuesta que me gustaría realizar, o que incluso cuestionar, es, pues, digamos, en sí mismo la movilización legal puede ser un recurso que ha sido bastante utilizado por otras organizaciones sociales y que ha tenido efectos, pero creo que en estos términos se complementa bastante bien con otras formas de protesta, ¿no? Como son las marchas, los mítines, bailes, e incluso la confrontación directa. Yo lo que he identificado en el caso particular de los desalojos es que la confrontación directa, es decir, cuando los vecinos llegan y se plantan en un edificio, tiene mucho mayor peso, o logran frenar en este caso el desalojo, que cuando se apela a mecanismos institucionales o legales, ¿no? Sin embargo, sí lo podría identificar en dos momentos. Cuando se apela a la confrontación directa, se frena en el momento inmediato, pero cuando se apela a esta movilización legal o a este uso del recurso jurídico, sí se tiende a hacer como un proceso mucho más largo, ¿no? Entonces, digamos que creo que se complementan, y en el caso del edificio Trevi, que por eso lo retomo para esta presentación, pues era como muy, muy evidente, ¿no? Tenían un proceso y un litigio detrás, ¿no?, que estaba acompañando, y al mismo tiempo ellos realizaron una serie de actividades culturales y de manifestaciones que buscaban visibilizar la problemática, que me parece que justo que sí cumplió con su cometido, ¿no? Era un caso que estaba como muy, muy presente. Incluso en este cartel ellos mismos lo comentan, ¿no? Más que un litigio, la comunidad del centro histórico hizo todo para que el Café Trevi sobreviviera. Organizó debates, foros políticos, manifestaciones, recitales, conciertos y fiestas. Bueno, eso nos plantea en términos, bueno, la primera pregunta es cuál es la protección que tiene el inquilino, ¿no?, ante este tipo de procesos, y en realidad es que podríamos decir que casi que nula, ¿no? Digamos, lo único que sustenta que no te pueden desalojar es el Código Civil, pero en realidad hay muy pocos artículos que pueden defenderte de eso, ¿no? Lo único que ocurre y que plantea el doctor Azuela, que digamos, parte de la ineficiencia del sistema judicial,
es que cuando se hace por la vía judicial es mucho más lento, ¿no? Digamos, pero esto es por la incapacidad de los jueces y del aparato judicial de poder llevar a cabo los casos, ¿no? Digamos, cuando se apela a eso, estamos pensando en un año, cuando mucho, cuando se lleva de una correcta forma. Entonces, digamos, existe, y las organizaciones sociales me parece que han reivindicado de manera muy fuerte lo que sería una ley inquilinaria que busca proteger justamente los derechos de los inquilinos, y han tenido como 2 precedentes, y en los 2 precedentes, digamos, se ha cuestionado bastante las propuestas, ¿no? Uno de ellos es la modificación del artículo 60 de la Ley de Derechos Humanos de la Ciudad de México, que, digamos, lo que buscaba era en realidad establecer parámetros que llevaran, que los desalojos que se ejecutaran, pues se llevaran en condiciones pues adecuadas, ¿no? Si queremos plantear en ese sentido. Dentro de la opinión pública, este artículo en particular resonó bastante, y se hablaba de este derecho, o sea, de que se estaba buscando un derecho para poder invadir propiedades, ¿no? Y esto se llevó a cabo, y digo, tuvo una capacidad mediática muy fuerte, y ya cuando se llevó en la redacción final del artículo, pues en realidad yo aquí recupero los elementos que se eliminaron, ¿no? Que son bastantes, y que en realidad pues dejaron un artículo pues bastante general, y que en realidad pues no contempla mucha protección al inquilino. Una de ellas era, bueno, la ejecución de los desalojos solo en casos que fuera excepcionalmente, eso se eliminó. La indemnización de las personas desalojadas en el caso de perder bienes o tener pérdidas inmateriales. Esto es como bastante común cuando se desaloja a las personas. Gran parte de los bienes que tienen son robados. Uriel, 5 minutos. Okay. No se identifican, bueno, entran con violencia, se roban los bienes, ¿no? Y pues nadie responde por ellos. Hay una obligación de los jueces a dar audiencia a las personas que son desalojadas. Digamos, en ese sentido, gran parte de las personas no tienen acceso a la justicia. Había una obligación de las autoridades a dar realojamiento en un no mayor a 15 kilómetros, que eso me parece bastante importante. Hacer pública la información sobre el número de desalojos. En realidad es que es tan invisible el problema que no tenemos datos, ¿no? Digamos, no existe un registro de ellos, y en realidad es que no lo otorgan. Y bueno, diversas organizaciones sociales han apelado a la construcción misma de esta información, y que esto se garantice en el Plan General de Desarrollo y en el Programa de Ordenamiento Territorial que actualmente se encuentra en debate. Pues digamos, todo esto se eliminó, ¿no? Entonces, básicamente, el artículo quedó sin ningún elemento que protegiera al inquilino. Y otro que ocurrió en el año pasado fue el intento de las modificaciones también del Código Civil, que iba en el mismo sentido, pero que buscaba la protección del inquilino. En este sentido, bueno, ¿qué ocurría? ¿Qué ocurrió con la pandemia? Pues en realidad es que se potencializó, ¿no? Gran parte de los desalojos que estaban ocurriendo por las condiciones en las que, en el detrimento de las condiciones económicas de las personas. Y, digamos, dado que no existen datos oficiales, HIC, en la Colonia Juárez, y el Movimiento Urbano Popular y otras organizaciones llevaron a cabo lo que es un sondeo para ver las condiciones de vivienda y el acceso al agua en la zona metropolitana y en la Ciudad de México, e identificaron en este sondeo que había cerca de 156 personas que fueron desalojadas, 59 personas fue por no poder pagar el alquiler. Y esta era una justificación, y creo que era un momento bastante pertinente para poder llevar a cabo una acción que visibilizara la problemática y que llevara a puerta pues lo que era una moratoria que, digamos, se replicó en diferentes ciudades en las que ocurría este mismo problema. Sin embargo, para el caso de la Ciudad de México no se contempló. Digamos, la jefa de gobierno dijo que no formaba parte de sus competencias, y que eso le correspondía al tribunal, ¿no? Al Poder Judicial, y que en realidad pues dijo que no, pues, nuestra mayor aportación es que los tribunales se encuentran cerrados, y por tanto desalojos no hay, por lo menos de manera legal. Esto aumenta la inseguridad jurídica de la tenencia. Digamos, hay una precarización bastante evidente de lo que es el arrendamiento, y esto se identifica en la ausencia de la escrituración, que es como bastante curioso que gran parte de los edificios que son desalojados no tienen dueño, ¿no? Digamos, aparece un dueño falso. Y pues los contratos, ¿no? Gran parte de los inquilinos no tienen contrato. Entonces, digamos, no existe una protección
que los protejan. En ese término nada más, y ya como planteando elementos que digamos me parecen interesantes del caso, pues dejaría como dos preguntas que están abiertas para mi investigación, pero que también son importantes para entender estos procesos. Es, pues bueno, ¿cuál es el alcance de la movilización legal para la defensa del derecho a la vivienda? Digamos que en el entendido de todo lo que he comentado. Y cómo es que se complementan estas diversas estrategias, ¿no? Que digamos, ese es como uno de los debates y que creo que las organizaciones sociales han entendido muy bien. Y bueno, por ahí es un poco por donde la línea en que me encuentro. Y sería todo. Pues muchas gracias. Pues muchísimas gracias, Uriel. Con la presentación de Uriel acabamos todas las presentaciones que tenemos aquí previstas. Estoy mirando en Facebook a ver si alguien me ha puesto alguna pregunta. Ah, sí, mira. Mariana, justamente ahora ha hecho una pregunta para Muna. Y te la leo, Muna. Dice que tú comentas, ¿no? Que Pueblo Quieto nació como urbanización popular y regular. Quisiera saber si ese barrio ha tenido un proceso de regularización y si es así, ¿de qué manera se ha dado? Porque entiendo que el perfil que ha tenido ese proceso podría incidir en cómo se desarrolle el embate por parte de los promotores del megaproyecto urbano de Tlalpan. Tu ponencia me recordó al caso de Palo Alto, en el distrito de Santa Fe, donde una cooperativa es la propietaria del suelo y las viviendas y esa forma de tenencia está ayudando, no sin dificultades, a la resistencia de sus habitantes frente al avance del proyecto de centro... Uy, aquí es la... Ya, disculpa. Del centro de Business District, ¿no? En ese distrito. En síntesis, la pregunta apunta a si el rescate de la memoria que comentabas puede ser un mecanismo de enfrentamiento a la mercantilización de la ciudad o si piensas que debe acompañarse de otro tipo de instrumentos en el caso que comentabas. ¿Respondo de una vez? Sí, ¿verdad? La pregunta. Sí, yo creo que sí, sí. Sí, o si tenemos más preguntas, sí. No, me parece que no, por ahora no. Así que si quieres, Vale. Perfecto. A ver, intentaré articular así como una respuesta para Mariana, creo has dicho. Gracias por la pregunta. Sí, y también que nos permita como empezar como el diálogo, porque creo que, bueno, las tres ponencias están muy relacionadas y con las siguientes mesas, que en ese sentido también quiero hacer yo un comentario personal. Yo creo que es bien interesante la pregunta. No podría decir como el caso, digamos, tan específico de todo el proceso de regulación de la tenencia de los inmuebles en Pueblo Quieto, pero es cierto que en toda esta zona hubo un proceso a lo largo, digamos, un poco a lo largo de, pues de la historia de estos barrios de regularización, o sea, sí hubo estos procesos, ¿no? Como de titularidad, sobre todo como de conseguir como la titularidad sobre los terrenos. Yo creo que con procesos muy complejos, porque la propia llegada de población, digamos, de escasos recursos a habitar estos lugares, pues no está exenta incluso de procesos clientelares. No estoy hablando exactamente de Pueblo Quieto, pero quiero decir que dependiendo del lugar y dependiendo de la ciudad, son procesos donde están metidos un montón de cuestiones, ¿no? De elementos. En este sentido, creo que sí, tanto la regularización de los terrenos como la urbanización fue un proceso que se ha dado como a lo largo de muchas décadas, y que ahí es interesante. Pues parece que la batearon, ¿no? Ahí la sacaron. Bueno, ahora que vuelva, retomamos la pregunta. Por lo demás, no sé, aquí los presentes, Renaud, Francisco, Mariana ya se pronunció, tú mismo, Uriel. Ah, mira, aquí volvió Muna. Muna, no te escuchamos. ¿Muna? No.
No, no. Ay, ahora sí. Vale. Perdone, ya digo que con Meet siempre me pasan estas cosas. Que el proceso de regularización es interesante también para los poderes fácticos del capital inmobiliario, porque se trata de terrenos que ahora se pueden comprar. Cuando hice la investigación sobre SODE Ciudad de la Salud, hablando con alguno de estos vecinas y vecinos organizados, me contaron que algunos promotores, inmobiliarios les empezaban a ofrecer $1 millón por sus terrenos. $1 millón puede parecer mucho dinero para algunas personas que quizá no han visto reunida esa cantidad en todos los años de su vida, pero en términos inmobiliarios es muy poco. Y para, sobre todo, en términos de la revalorización que se va a dar de esos propios terrenos. Por eso hablaba de que se compra muy barato y se vende muy caro. Pero primero se tiene que comprar, entonces la propia titularidad es interesante para que se puedan comprar esos terrenos. Ahí hablamos de procesos distintos a los que nos habla Uriel, cuando son inquilinos, en fin, cada cuestión de cómo echar a la gente en procesos de rampante gentrificación, digamos, ¿no? Pues se van a dar con diferentes mecanismos, cómo sacar a los inquilinos, cómo sacar a los propietarios, a veces por ventas, pero por ventas, ya les digo, por $1 millón, ¿a dónde te vas a vivir después en la Ciudad de México? Ahora, no sé si alguien tiene en la cabeza como la conversión a una moneda que sea más entendible, pero lo que quiero decir es que en la Ciudad de México, los pisos o departamentos que se están construyendo en esas mismas zonas son de 4 o 5 o 6 millones para puede hacer una verticalización increíble, pues bueno. Entonces, toda esta cuestión sí hubo procesos de urbanización en términos de dotación de servicios a lo largo de todas las décadas que tienen estos barrios, hubo procesos de titularidad, también de regularización de los terrenos, pero ya les digo que esto también, pues, tiene en otros asentamientos informales, en las propias favelas cariocas, por ejemplo, pues también habían unos llamados muy grandes a regulariza tus terrenos, porque así te los podemos comprar, y te los podemos comprar muy barato, y te los podemos comprar a partir después de mecanismos muy complejos de acoso inmobiliario, que eso es algo que también lo quiero poner aquí como conceptos, y que tiene que ver con lo que habló Aritz y lo que habló Uriel, como también hablando de justicia socioespacial, hablando de procesos de gentrificación de desalojos, como a mí me gusta mucho este concepto de violencia inmobiliaria y urbanística que fue además pues acuñada desde movimientos sociales en Barcelona, en particular fue donde yo lo conocí, y que es muy útil para ver estos variados mecanismos por los cuales se puede hacer que una persona abandone un lugar que va a ser después puesto a la venta en el mercado inmobiliario, ¿no? Eso creo que es como muy interesante pensar. Entonces, ahora cuando Mariana pregunta si este rescate contra la mercantilización de la ciudad, creo que preguntaba si también tenía que ver cómo coadyuvó, digamos, en esta lucha, ¿no? Y yo quiero también en ese sentido retomar lo que dice Uriel. Yo creo que hay distintos, por lo menos como yo lo llamo, son distintos frentes de acción y distintos frentes de lucha. No hay uno solo. Uno es precisamente la judicialización. Se interponen, ¿no?, amparos, recursos de diferentes tipos, pero mientras se sigue haciendo las movilizaciones en la calle, que son las que visibilizan esos procesos que también están abiertos en los tribunales, digamos, ¿no? O sea, hay como una serie de frentes sobre los cuales los movimientos pues se la están ingeniando todo el tiempo para tener visibilidad, para tener una visibilidad que los haga menos vulnerables ante actores muy poderosos y muy violentos, hay que decirlo también, ¿no? Los desalojos en la Ciudad de México de los últimos años, hay unos con lujo de violencia, pero violencia que no sé, yo por lo menos no había conocido en otros lugares, a tirar amarrazos, paredes, o sea, procesos de expulsión con la mayor expresión, digamos, casi de la violencia, ¿no? Desde eso hasta, digamos, hay un repertorio de la violencia y del acoso inmobiliario enorme, que también es interesante que hablemos de esos repertorios, de cómo se viven en las distintas ciudades, cómo se hace presión inmobiliaria. Una es Ciudad de la Salud
se anunciaba en los folletos, que eran propagandísticos y no informativos de los propios impulsores, como algo que iba a generar muchas plusvalías, y eso iba a ser interesante. Vean la retórica, o sea, es muy perversa, porque es población que no quieren en esos lugares, es población que quiere. Creo que el discurso de Muna es demasiado radical porque el MIT le está continuamente sacando, pero es muy, muy interesante lo que dice Muna, y me parece también, ahora que ella vuelve y tenemos retome el hilo, pero un poco esa discusión que abrió Hernando de Soto, ¿no? En torno a la regularización de... Ahí está. No todavía, no te escuchamos. No. ¿No? Hola, hola. Ahora sí, que estamos... Sí, ahora sí. Cierro mi comentario porque ya estamos con muchos problemas técnicos y para dar pie a mis compañeros. Adelante. ¿Sí? Sí, No, sí, pero iba realmente un poco lo que estaba yo también hablando, iba en este sentido de pues animar el intercambio, porque tiene todo que ver lo que hemos hablado en estas ponencias de la espacialización de los conflictos, tiene todo que ver con lo siguiente, que es la financiarización y el mercado inmobiliario, tiene todo que ver con la gentrificación y la turistificación. Hay que decir que como Nodo México nos fue muy difícil también hacer estos compartimentos, digamos, ¿no? Como temáticos. Lo intentamos hacer, pero en realidad todos los temas están absolutamente cruzados. Entonces, bueno, les agradezco a mis compañeros, porque también, además que nos hablaron desde lo conceptual y desde lo empírico de cosas muy, muy interesantes, y en este sentido sí, hablamos de las resistencias desde estos diferentes frentes, ¿no? Desde la apropiación reivindicativa del espacio, desde la parte judicial, desde la memoria, como porque además la memoria y las contrapropuestas a los planes urbanísticos generan un sujeto político también, hacen una visibilización donde no es nada más que se le va a comprar a la gente por 3 pesos su terreno, sino es gente que tiene un arraigo, que tiene una conciencia y que va a ser muy difícil de echar, no imposible, porque hablamos de actores que están muy vulnerables ante estos grandes poderes fácticos del capital inmobiliario, pero no absolutamente derrotados, eso hay que decirlo, eso es muy importante, y por eso también recalqué, las ODEs se pararon en gran medida gracias a la resistencia vecinal, ¿no? Entonces, es decir, ¿cómo se abren estos frentes? Uno de ellos es la construcción de la memoria, sobre todo porque si en ese momento quizá no hace un contrarrelato a lo que se está postulando desde el megaproyecto, pero también hay una toma de conciencia muy importante de decir quiénes somos y qué queremos sobre el espacio en el que vivimos. Y en ese sentido, bueno, las contrapropuestas, como decía, también es otro de los frentes, yo creo que de acción importantes. En fin, lo dejo aquí para que puedan también participar mis compañeros y si hay preguntas. Gracias. Y espero haber contestado la pregunta de Mariana. Sí, imagino que sí. Bueno, si no, Mariana está aquí para eso, pero muchas gracias a ti. Y si has puesto nervioso al algoritmo de Meet con tu discurso, pues ya es una primera victoria. Sí, mira, también justamente ahora preguntan para Uriel. Sí, dice, ¿cómo piensas analizar la movilización legal? ¿Cuál va a ser el recorte de lo legal? Las estrategias utilizadas ante el Poder Judicial, el intento de movilizar el Poder Legislativo y conseguir legislaciones que regulen el mercado de alquileres. Y después especifica que su pregunta se debe a que muchos trabajos enmarcados en la sociología jurídica suelen intentar pensar lo legal en términos amplios y dan lugar al debate sobre en dónde poner el esfuerzo y cómo fortalecer la disputa en el campo jurídico con la lucha en el campo social y político. Ok, pues muchas gracias por la pregunta. Creo que es como bastante pertinente, digamos, en primer lugar porque es una primera aproximación a la que estoy realizando, entonces creo que el comentario hace que amplíe lo que estoy realizando. Si inicialmente en realidad planteaba el uso estratégico que hacían las organizaciones sociales
de lo legal, ¿no? Que digamos, para este caso en realidad es que casi que es inherente, porque el mismo desalojo en sí mismo tiene una connotación jurídica. Entonces, digamos, mucho de lo que he identificado cuando analizo los desalojos de vivienda es que siempre se apela, incluso en primera instancia, a lo que es el recurso individual de poder de defender. Entonces, digamos, creo que ya desde su misma casi que naturaleza hay un elemento judicial que está detrás. Sin embargo, creo que muchas de las personas, y esto es interesante, que han sido desalojadas anteriormente o que se encuentran dentro de un proceso, se han buscado articular y han buscado hacer propuestas que lleguen a niveles mucho más grandes para poder frenar los desalojos ya en términos generales, porque en realidad mucho de la movilización legal es esta individualización de, pues yo meto una demanda o meto un amparo y pues en realidad la resolución viene personalmente. Entonces, en este caso, sí creo que incluso la movilización legal o la parte judicial puede ampliar incluso la discusión y incluso en términos de cuáles son las atribuciones que tienen los distintos poderes, porque, o sea, algo que se identificaba en el contexto de la pandemia es, pues, cómo se deslinda, pues, en este caso, Claudia Sheinbaum me dice, pues, esto a mí no me corresponde, ¿no? Digamos, el tema de la vivienda, dice, pues, en realidad es que a mí no me corresponde y esto lo tiene que solucionar el aparato judicial, ¿no? Y a veces, digamos, entonces, ¿cuáles son las competencias o cuáles son en este caso, el papel que tiene el gobierno para poder frenar los desalojos? Pareciera que es nulo, ¿no? Incluso parece que lo legitima e incluso lo reproduce de manera más fuerte. Entonces sí, creo que es mucho más amplio. Digamos, hay acciones que son muy puntuales, pero creo que sí se podría ampliar a una discusión más grande de lo que implicaría lo jurídico y cómo podría incluso, pues también la participación ciudadana. Ahora, ya contestando esto, pero también un poco a lo que plantea Muna, me parece que es cierto, hay un elemento bien importante que es la violencia con la que se ejerce, digamos, todos estos procesos. Incluso está interesante pensar en los repertorios de violencia, digamos, las diversas estrategias que se han llevado a cabo. Y también algo que me deja pensando es cómo hay espacios que en realidad son demasiado atractivos para el capital, que en este contexto, y es una tarea que Muna tendrá que revisar, digamos, es este nuevo complejo de Estadio Azteca, ¿no? Que digamos es la misma zona que se está buscando que se buscó en ese momento para la zona de la salud. Creo que Muna se fue, ¿verdad? Que era interesante. pero digamos, incluye las mismas colonias, es la misma zona, es otro complejo que viene ahora de una institución privada, pero digamos, o por lo menos algo que identificar es que existe un precedente de estas organizaciones sociales que se formaron para poder frenar las ODEs, que ahora justamente ya tienen una base mucho más sólida para poder frenar lo que es el conjunto Estadio Azteca, ¿no? Entonces, digamos, como incluso hay espacios que digamos son reiterativos dentro de estos procesos, ¿no? Sí. Sí, completamente. Y sí, no, son interesantes, ¿no? Hasta incluso la teoría del poder constituyente, el poder destituyente, que es lo que crea la legalidad, lo institucional. Sí, no sé, si Muna has escuchado como la interpretación que te ha hecho Uriel, pero bueno, en todo caso, sobre el Estadio Azteca. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Estoy teniendo serios problemas. Uriel, ¿me puedes repetir la pregunta, por favor? Perdón, pero me sacó del todo, en fin. Sí, no, bueno, más que pregunta era como que yo identificaba que había ciertos espacios que incluso eran bastante atractivos para el capital, ¿no? Y digamos, esta idea inicialmente era las ODEs, y en la actualidad es el conjunto Estadio Azteca, que incluye casi que las mismas colonias, es la misma zona, pero que sí sentaba un precedente las ODEs, digamos, en el sentido organizativo, que ahora ya se busca desde la propuesta cuestionarlo, ¿no? Digamos, con todos los matices que esto implica, que vuelve con el mismo discurso de que es que la zona se va a valorizar más y ahí va a haber una mayor plusvalía de tu propiedad, ¿no? Y hay una defensa de esto, pero como otra vez, ¿no? Regresa a esta misma zona a ser un espacio de conflicto, ¿no? Y de disputa. ¿Con cuál proyecto, Uriel? Se cortó un pedacitito, el Estadio Azteca.
Desde el Estadio Azteca, ok. Sí, fíjate que aquí hay que decir, de hecho, precisamente el segundo año de la postdoc de la UNAM lo hice sobre la Asamblea Vecinal contra las Megaconstrucciones y Megadesarrollos Inmobiliarios, porque precisamente en la zona ya sin SODES, en la zona además que veíamos en el mapa de Ciudad del Futuro y Ciudad de la Salud, lo que empieza realmente a imperar pues son los megaproyectos inmobiliarios, digamos, ¿no? Que ya no forman parte de esta articulación como territorial como de un megaproyecto, pero que finalmente pues se están sirviendo de esta flexibilización de los mecanismos, ¿no? Del planeamiento estratégico, digamos, porque además también, y en eso te iba a comentar, Uriel, yo creo que la colusión de los jueces con los grandes poderes fácticos es histórica, no en esta ciudad, en todas, pero la corrupción inmobiliaria no había dado lugar a los procesos que se están viendo ahora, es decir, corrupción a esos niveles, a nivel de usos de suelo, y yo aquí te lo cambio y tú le pones y tú le quitas, eso, digamos, eso sumado a lo que ya es normativa, pues ha dado lugar a procesos que no se habían visto, sobre todo de verticalización. Eso también te lo quería comentar, creo que también es interesante. Y en este caso en particular está toda la cuestión del Estadio Azteca, todos esos alrededores, pero ya como antecedente estaban o sea, no ha dejado de haber actividad vecinal en toda esta zona, de las colindancias entre Coyoacán y Tlalpan. Ya les digo, en la asamblea contra megaconstrucciones en el 2018, y ahora se empiezan a articular. Aún en pandemia, que además eso también ha sido pues un reto muy grande como para las organizaciones y los colectivos, ¿no? Pero sí, hay algo que también, o sea, también se está preparando una respuesta, porque yo creo que el embate sigue durísimo y porque esos terrenos siguen siendo muy interesantes. Yo tengo algunas fotos, no sé, igual si da tiempo luego ponemos, justo de la zona y de las grandes construcciones que se están haciendo, ¿no? Y que son muy contrastantes en medio de las colonias populares, que son de 3 pisos, si acaso, se extienden de edificios de 20 y tantos, tenemos la empresa Vigrand, en fin, los embates siguen fuertes, aunque aún no estén articulados de esa manera. Gracias. Sí, así es. Muchas gracias. Francisco también hace una reflexión en torno a lo presentado por ti y por Uriel, y que le parece muy pertinente también como ese diálogo, esa discusión con la justicia espacial y justicia territorial. Pues agradezco mucho, Francisco, ¿no? También porque sí, o sea, realmente ha salido y pues tú lo has dicho, ¿no? O sea, esos contrastes que se dan incluso dentro del discurso de los poderes públicos, ¿no? Pensemos, pues, esta feria que está llevando a cabo en el Zócalo sobre los pueblos originarios, pues como también como una política del reconocimiento, también como una justicia espacial en ese sentido, llevarlos al centro del Zócalo, que ya es como la 7ª edición, pero a su vez, pues en la misma ciudad y con la aquiescencia, bueno, como una manera, con la permisividad del gobierno de la Ciudad de México, se está llevando, pues, lo que decía, ¿no? La Torre de Xoco, por ejemplo, que está desplazando a un pueblo originario también. Entonces, como dentro de estas geografías de lo justo y lo injusto también se dan pues estas contradicciones, ¿no? De dónde acaba, si antes preguntábamos dónde acaba lo legal, dónde empieza lo otro, dónde acaba lo ético, o lo ético que nos conviene, o lo ético que nos conviene visibilizar, y dónde acaba aquello ético que pues no nos parece tanto y pues unos cuantos resistentes que podemos pues infravalorar, o no infravalorar, sino sí, infravalorar en el sentido de infravalorizar, no tienen tanto valor para ese proyecto de ciudad como pues una torre de pues una de las más altas de Ciudad de México, ¿no? Entonces ahí también entra pues como esa balanza de lo que realmente pues vale, ¿no? O sea, realmente tú vales lo que tienes o lo que puedes aportar a determinados proyectos y de determinados conglomerados empresariales que son los que luego pues mueven todo eso. Entonces, pues en un momento reivindicar la lucha de una comunidad originaria puede ser valioso, pero en otro contexto es justamente, pues no, o sea, lo valioso es darle pie y darle chance o darle bola pues al proyecto que justamente desplazará a esa comunidad. Entonces, yo creo que sí que es muy interesante también pensar eso, justicia espacial, territorial o geografías de lo justo y lo injusto en esta línea, porque sí, creo que sí que puede haber mucho chance y mucho diálogo.
Y dicho esto, desde el Nodo de Argentina, los organizadores nos pedían que si pudiéramos acabar a 10 minutos antes, o sea, a esta hora, como para poder cerrar bien, cerrar la grabación, dar, pues que el otro, ahora el grupo de financiación puede entrar y con todo el equipo de mando. Entonces, no sé si Uriel, Muna, Francisco, Renaud, Mariana, Gustavo, que acaba de llegar, ¿quieren decir algo más? O si no, pues podríamos dejarlo aquí y estar atentos a la siguiente sesión. Bueno, Sí. agradecer. Sobre todo agradecer, bueno, fue dificultoso, pero finalmente pudimos escuchar bien las 3 exposiciones y, bueno, un breve intercambio que continuará sin duda en otro momento. Así que, bueno, vamos cerrando y ahora entre 5 y 10 minutitos ya empezamos con la próxima mesa, ¿sí? La financiarización y mercado inmobiliario de la ciudad y la transformación de las espacialidades urbanas. Así que nos encontramos en un ratito. Muchas gracias a Muchas todos. gracias. Gracias. Hasta ahora. Gracias a ustedes, un gusto. Que estén muy bien. Encantada. Gracias.